Podcast Elecciones 2019. A la hora de votar, entender hace la diferencia. Los mejores periodistas de Radio 10, C5N y Minuto1.com te dicen lo que piensan. Bueno, para analizar las elecciones de este año, para mí es fundamental remontarse a las elecciones del año 2015. Las elecciones del año 2015 presentaron algunas características bastante especiales y diferentes a esta. En primer lugar, eran 12 años de un proceso kirchnerista que había tenido un gran desgaste, que había tenido muchísimo protagonismo, que había tenido también el reconocimiento de la gente por haber salido de una crisis tremenda que fue la del año 2001. Tuvo además mucha convulsión por la muerte de Néstor Kirchner. Bueno, un montón de cosas, porque también fue un gobierno que no le encontró la vuelta a la economía. Llegó a la elección del año 2015 con mucho desgaste, con problemas económicos. Claro, nadie pensaba que los problemas económicos en el 2019 iban a ser mucho peores, ¿no? Pero bueno, con problemas económicos, con un candidato que no generaba demasiada confianza dentro de las propias filas kirchneristas. Daniel Scioli era un candidato raro, extraño, la verdad, incómodo. También llegaba a estas elecciones con un peronismo dividido, con Sergio Massa con una muy buena performance, con muy buena cantidad de votos, con lo cual la verdad que llegaba complicado. Además, un partido fundamental lo jugó la demonización que desde que comienza la pelea entre Clarín y el kirchnerismo a partir de la pelea con el campo del kirchnerismo, donde Clarín se alinea con el campo y eso genera un rechazo muy grande del kirchnerismo. Se produce el quiebre entre Clarín y el kirchnerismo, que habían sido socios, se habían llevado muy bien, había gozado de mucha protección por parte del multimedios. Y entonces a partir de ahí comienza una campaña sistemática de demonización del kirchnerismo, donde se remarcaban todos los hechos que podían parecer de corrupción, se demonizaban personajes. Bueno, se atacó durísimamente, como nunca, creo yo, se atacó a un gobierno. El grupo Clarín atacó ferozmente, detrás iba muchas veces La Nación, casi siempre seguía atrás La Nación, creando una conciencia de que era un gobierno extremadamente corrupto. Yo soy de la idea que todos los gobiernos tienen algún porcentaje de corrupción, y no creo que el kirchnerismo haya tenido ni más ni menos que cualquier gobierno, incluso comparándolo con este gobierno de Macri. Pero claro, se le dio muchísima relevancia y se demonizaron un montón de personas, de funcionarios, hasta de empresarios. Todo eso contribuyó mucho a decir que Macri venía por la República, que Macri venía a limpiar la Argentina por la honestidad, por la institucionalidad, qué sé yo. Bueno, todas cosas que evidentemente eran mentiras, más allá de algunas fake news muy importantes, como el asesinato, que nunca fue un asesinato, de Nisman, como eso colaboró, ¿no es cierto? También, creo yo, hubo intereses geopolíticos en desalojar al kirchnerismo de parte de la derecha norteamericana, de la derecha israelí, etcétera, etcétera. Bueno, así llegó el kirchnerismo a la elección de 2015 y la perdió. A esta elección se llega de una manera completamente diferente. Creo que va a pasar a la historia del gobierno de Macri por ser el gobierno que más rápidamente defraudó a todos. Creo que todos los que creyeron en Macri se sienten hoy defraudados. Lo único que persiste, por eso Macri todavía va a sacar el 30%, capaz que termine sacando un poquito menos, pero por ahí va a andar en el 30%, tiene que ver con el odio al peronismo, ¿no? El odio acérrimo. Pero aún aquellos que odian al peronismo reconocen el absoluto fracaso del gobierno de Mauricio Macri. Mauricio Macri empeoró todos los indicadores económicos habidos y por haber, defraudó a los sectores financieros, defraudó a los sectores económicos, defraudó a los sectores industriales, defraudó a todos, ni hablar de la clase media, ni hablar de los más pobres. Bueno, el fracaso de Mauricio Macri, va a pasar a la historia por ser quien más rápidamente defraudó, cometiendo todo tipo de errores. Por supuesto, tampoco cumplió con ser un gobierno honesto, no fue un gobierno honesto, se hicieron miles de negocios, hubo muchísima corrupción. Gobernó Macri
para 15 empresarios, que, bueno, seguramente ya iremos sabiendo quiénes son. De hecho, yo ya lo sé, creo que lo sabe mucha gente. Él gobernó para ese pequeñísimo grupo de aliados suyos, despreció a todo el resto del mundo, cometió enorme cantidad de errores, fue entornado por un personaje maquiavélico como Marcos Peña. Bueno, creo que nos va a llevar mucho tiempo analizar los errores de Macri, porque son muchos, son demasiados. Creo que si uno se pone a pensar cómo podría haber hecho las cosas de peor manera, y bueno, no sé si hay manera de hacerlas peor que como las hizo Mauricio Macri. Encima, esta elección plantea una especie de salvavidas de plomo que se cuelga al cuello Macri, que es el giro a la derecha. Entonces aparece lo peor de la derecha conservadora argentina, que es un movimiento antiderechos, que es un movimiento al cual le gusta la mano dura, el punitivismo, le gusta la represión, les disgustan los pobres, les disgustan los planes sociales, les disgusta la gente que corta las calles. Es decir, todos los clichés de la derecha argentina se los compró todos Mauricio Macri con un personaje como Patricia Bullrich en su gabinete, que también ha sido una gigantesca fábrica de humo. El Ministerio de Seguridad nos pretende decir que este es el gobierno que más combatió al narcotráfico. Es más, llegan a la locura de decir que el otro gobierno anterior no combatió el narcotráfico, con lo cual estás diciendo directamente un delirio, un disparate absoluto. Los dos gobiernos combatieron al narcotráfico más o menos igual, ¿no es cierto? Después tenemos la adquisición funesta, a mi juicio, y creo que de cualquier analista político, de Miguel Ángel Pichetto, una cosa insólita, un peronista resentido con el kirchnerismo, resentido con Cristina Kirchner, que encima no tenía ningún futuro político, y se lo compra Mauricio Macri. La verdad que no se entiende por qué. Claro, para producir esta especie de giro a la derecha, donde Pichetto saca el peor Pichetto, el Pichetto que estaba medio escondido, que de a ratos aparecía xenófobo, odiador de los pobres, que llegó a cometer errores garrafales en campaña, como decir que hay que dinamitar una villa, ¿no es cierto? Cuesta pensar también otro error mayor que eso. Bueno, todo eso subsistió hasta las PASO. Las PASO cambiaron todo, ¿no? Las PASO cambiaron todo porque en las PASO ya creo que no quedó nadie en la Argentina pensando que Mauricio Macri tenía alguna chance. Pero ¿qué fue lo verdaderamente revolucionario de esta elección del año 2019? Y creo yo que va a pasar también a la historia para que todos aprendamos un poco cómo hacer política o qué movidas a veces en la política son necesarias. La clave de estas elecciones, la unión del peronismo, sin duda, ¿no? Más allá del desgaste, por supuesto, del gobierno y de todo el desastre del macrismo, la clave del triunfo de Alberto Fernández tiene que ver con, en las PASO, ¿no? Y creo yo el triunfo en las generales, tiene que ver con la unión del peronismo que se produce por una decisión, creo, estratégica y de alta política, y también de mucho renunciamiento personal que hizo Cristina Kirchner el día que tomó la decisión de correrse de la candidatura y ponerlo a Alberto Fernández como su candidato a presidente e ir ella como vicepresidente, porque también hubiese sido muy diferente la historia si ella se corría totalmente. Para esta fórmula es muy importante que esté Cristina Kirchner, ¿no es cierto? Y entonces puso a Alberto Fernández un gran tejedor político, un gran operador político, pero operador en el buen sentido, un negociador, un hombre que habla con todos, no solo con el peronismo, que habla con cualquiera, que se asesora con todos, que tiene relación directa con los periodistas, tiene relación directa con todos los sectores del peronismo, que es verdad que se peleó muy fuertemente con Cristina, se dijeron cosas terribles, pero que los dos se perdonaron, los dos volvieron, los dos reconocieron sus errores. Me parece que es un perfil de político neto, muy despreciado ese perfil de político, muy despreciado los políticos en general, desde el año 2001 en adelante, y sobre todo con el gobierno de Macri, donde se privilegió a los CEOs, a los empresarios y demás, juzgándolos a ellos como mucho mejor preparados para conducir el país que los políticos. Otro grave error y otra gran enseñanza que nos deja el gobierno de Mauricio Macri. Los empresarios no pueden
manejar un país porque no saben, porque no entienden, porque no tienen empatía, porque no tienen conocimientos, porque no saben lo que es realmente representar a nadie, porque no saben hacer política. Bueno, Alberto Fernández es todo lo contrario a un CEO, ¿no es cierto? Es un político de raza, 100%, con ganas de hacer un buen gobierno. Me parece a mí un hombre que nunca tuvo demasiadas apetencias personales en cuanto a poder. Él siempre le gustó ser el hombre detrás de, y bueno, eso le suma mucho porque, bueno, tiene menos vedetismo, menos egos mal llevados, y entonces le permite negociar mucho mejor y armar un equipo, a mi criterio, mucho mejor. Así que, por eso, digo, por todo esto que estoy contando, es que creo que Alberto Fernández va a ganar las elecciones en la primera vuelta con mayor diferencia de la que consiguió en las PASO. Va a haber una transición compleja y va a haber un inicio de gobierno también muy complejo, porque el país que deja Macri es un país devastado, digamos, un país destruido, un país deprimido, un país con pobreza, con hambre, con destrucción de empleo, con destrucción de negocios, de fábricas, bueno, con varias bombas activadas. Creo que sin duda yo llamaría esto como los 4 años perdidos de la República Argentina, del gobierno de Macri. Por eso es inevitable y es lógico y capaz que ayude a que el país cambie, que vuelva el peronismo al poder unido, y bueno, nada, todos haremos fuerza como debemos los argentinos en unirnos y en tratar de llevar adelante el país a partir del 10 de diciembre, que vienen vientos nuevos y esperanzas nuevas también. Así que bueno, espero lo mejor, soy optimista, pero también soy realista, va a ser difícil. Podcast Elecciones 2019. A la hora de votar, entender hace la diferencia. Los mejores periodistas de Radio 10, C5N y Minuto1.com, que dicen lo que piensan.